Bienvenidos a este curso en el que vamos a desarrollar una perspectiva organizacional de la universidad. Mi nombre es Sergio Beide y los voy a acompañar en calidad de docente a lo largo de todo este trayecto formativo. El curso consta de 4 unidades y en esta oportunidad nos vamos a dedicar a la unidad 1, que lleva por título Características específicas de la universidad como organización. Y decimos características específicas porque nos proponemos rescatar la especificidad de la organización universitaria y diferenciarla de otros tipos organizacionales, tanto del sector público como del sector privado, y más concretamente diferenciarla de la empresa privada y de la administración pública. Bien, nosotros entendemos a la universidad como una organización sui generis, que debe ser analizada, comprendida en sus propios términos. Y esto es muy importante, tanto para quienes toman a la universidad como objeto de indagación, objeto de estudio, como para aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar y gobernar la universidad. Para desarrollar esta unidad vamos a ir presentando una a una diversas características y no pretendo con ello agotar el tema organizacional de la universidad, pero sí, como les dije, presentarles algunos rasgos organizacionales muy relevantes. Vamos a comenzar con una primera característica. Y para ello les voy a presentar a un investigador norteamericano llamado Carl Weick. Weick es un hombre mayor, ya tiene más de 80 años, pero continúa muy activo en la Universidad de Michigan. Bueno, Weick escribió un artículo en la década del 70 en la que caracterizó a las universidades como sistemas débilmente acoplados. Esto lo escribió hace más de 40 años ya, y esta caracterización perduró en el tiempo, continúa plenamente vigente, es recurrida permanentemente por investigadores, analistas, funcionarios, profesionales que intentan comprender la dinámica organizacional de la universidad. Para explicar este concepto, lo que voy a hacer es brindarles un ejemplo contrario, porque me parece que por contraste se va a entender mejor la idea. Imaginemos entonces una empresa que se dedica a la fabricación y venta de electrodomésticos. Bueno, esta empresa, para cumplir su misión, debe comprar los insumos y la materia prima, debe fabricar los electrodomésticos, vender, ofrecer un producto de postventa y garantía y administrar todos los aspectos relacionados con este proceso. Debe entonces organizarse y allí crea un área de compras, un área de fábrica, un área de ventas, otra de postventa, otra de administración. Esta organización así concebida, decimos que está fuertemente acoplada porque todas las áreas de esta organización están atravesadas por un mismo proceso organizacional. Y esto es así al punto que si alguna de estas áreas dejara de funcionar, cae todo el proceso organizacional. Supongamos que fábrica, por algún desperfecto técnico, ya no puede operar. Entonces no tiene sentido comprar materia prima, ni tampoco se va a poder vender nada. Todo el proceso entonces cae. En la universidad esto no sucede. En la universidad tenemos multiplicidad de disciplinas, de profesiones, de actividades que implican multiplicidad de procesos que son paralelos, que no tienen contacto entre sí y que se agrupan en unidades organizativas que por tal razón desarrollan comportamientos endogámicos. Es decir, se trata de áreas organizacionales que, a diferencia del ejemplo anterior, no tienen contacto entre sí. Les voy a dar, para que se entienda mejor, el ejemplo que mejor ilustra esta situación, que es el de las facultades. Una facultad, comunidad organizativa de una universidad, tiene sus propias carreras, diferentes a las carreras de otras facultades. Y por lo tanto tiene sus propios alumnos. Los alumnos ingresan a la universidad por una facultad y van a estar toda su vida universitaria en esa facultad. Tiene su planta docente, su planta no docente, tiene su propio presupuesto, tiene su edificio, sus aulas, su biblioteca. Una facultad tiene sus propios ritos, la colación de grado, sus fechas históricas, sus próceres y las autoridades de la facultad. Las autoridades de la facultad
provienen de la misma comunidad de la facultad y son elegidas por la comunidad de la misma facultad. Incluso en algunas universidades tradicionales, las facultades tienen su himno, tienen su escudo, tienen sus colores, ¿no? Es decir, estos aspectos que les estoy mencionando dan cuenta, son claros indicadores de este comportamiento endogámico que se desarrolla en las unidades de las universidades. Esto ha llevado en no pocas oportunidades a caracterizar a la Universidad Argentina como una federación de facultades. Y aquí se apela a la metáfora de la República, ¿no? En donde las facultades serían algo así como provincias que están permanentemente reclamando mayores grados de autonomía administrativa en el manejo de los recursos, normativa, presupuestaria, frente a un poder central que sería el rectorado, ¿no? Bien, uno podría decir que no es negativo esta situación, que esta gran heterogeneidad, el hecho de que la universidad sea un crisol de disciplinas, de profesiones, de ideologías, no es negativo, sino que justamente en ello radica su riqueza institucional. Y esto es así, yo lo suscribo. Sin embargo, uno podría pensar si esas unidades constitutivas de la universidad podrían ser concebidas en una configuración de relaciones que, aún respetando su especificidad, su identidad, sus necesarios grados de libertad, aún así, una configuración de relaciones que las potencie comunidades y que potencie a la institución como un todo, la institución universitaria. Es decir, podríamos preguntarnos si es concebible una perspectiva sistémica de la universidad. Vamos a dejar planteado esa inquietud y la vamos a tratar en la próxima unidad. Por ahora nos vamos a quedar con esta primer característica organizacional de las universidades, que son sistemas o estructuras débilmente acoplados. Vamos a pasar ahora a una segunda característica, y es aquella que deriva de la alta complejidad organizacional producida por el hecho de que existen diferentes ámbitos laborales muy diferentes al interior de la universidad. Hay un ámbito académico-científico, hay un ámbito técnico-administrativo y hay un ámbito político y de gobierno, que, como digo, son bien diferentes. Veamos muy brevemente cada uno de ellos. El sector científico-académico es el sector de los docentes, que en esta organización son algo así como los operarios de la organización, pero son operarios muy especiales, son personas altamente formadas, son los que más saben de su materia, son personas que por esa misma razón reclaman siempre autonomía en la planificación, en la organización, en la ejecución de su trabajo académico, no aceptan controles de nadie que no sean sus pares, suelen ser más leales a las normas, a las reglas, a los valores de la comunidad científica o profesional que a las normas administrativas de la institución a la que pertenecen. Son, en definitiva, los hacedores de la misión universitaria. Ellos investigan, hacen docencia, hacen extensión, y de allí deriva su prestigio, el gran prestigio que tienen en la universidad. Otro sector es el técnico administrativo, sector no docente, que se asimila más a la estructura burocrática clásica, más piramidal, con jerarquías más definidas, con procesos que tienen altos niveles de formalización. Y en definitiva, este sector es el depositario del conocimiento técnico, administrativo, normativo de la universidad. Y finalmente, el sector de gobierno o el sector político, que en las universidades públicas argentinas siempre son elegidos democráticamente, sea de modos directos, de modos indirectos. Tenemos órganos colegiados, como sabemos, las asambleas universitarias, consejo superior, consejo directivo, consejos consultivos, y los órganos unipersonales, rector, rectora, los vices, decano, decana, sus vices,
Pero además todos los funcionarios, secretarios, subsecretarios, prosecretarios, directores de programa, que son cargos políticos, ¿no? En el sentido que son elegidos por la gestión y se van a ir con la gestión. A eso le llamamos el sector de gobierno. Y si bien en el caso del rector o rectora y decano o decana por estatuto deben provenir del sector académico, no ocurre lo mismo con el resto de los funcionarios. Sin embargo, una particularidad en nuestras universidades es que muy excepcionalmente van a provenir o del exterior o del sector no docente. En general, los funcionarios de las universidades están nutridos por el sector académico. Un tema sobre el que vamos a volver un poco más adelante. Lo que sí quiero poner de manifiesto aquí es que, como decía, estos sectores son bien diferentes entre sí. Tienen sus propias problemáticas y objetivos, tienen sus propios ámbitos de trabajo y dinámicas de trabajo, tienen marcos normativos específicos que regulan su actividad, tienen valores que los diferencian e incluso tienen diferentes fuentes de poder. Y estas circunstancias que no son pocas y que son muy importantes van generando una identificación de estos actores con el sector que devienen en última instancia en una identidad laboral. Cuando una persona dice yo soy docente o yo soy no docente, no está haciendo referencia a una posición administrativa de un escalafón. Lo que está haciendo es mostrar su identificación con un sector desde una identidad laboral. Y lo interesante es que desde esta identidad laboral los actores se miran entre sí y se juzgan entre sí. Uno podría preguntarse qué piensa el sector de gobierno de los no docentes o qué piensan los no docentes de los docentes, ¿no? Esto no es poco importante porque todo lo que se hace en la universidad, todo lo que se decide en la universidad, siempre es fruto de algún grado de interrelación entre estos sectores. Por lo tanto, comprender el funcionamiento, comprender las decisiones en la universidad implica caracterizar y comprender estos sectores y sus interacciones. Tema sobre el que vamos a volver también con más detalle. Vamos a avanzar en una tercera característica. En la universidad existen múltiples intereses en juego. Algunos de ellos están formalmente representados. En los cuerpos colegiados están representados los intereses de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, de los egresados, pero hay otros intereses. Los intereses de las facultades o de los departamentos o de los institutos, los intereses de las ciencias duras versus las ciencias blandas, los intereses de los cientificistas versus los profesionalistas, por ejemplo, los intereses de los gremios, las lealtades personales, multitud de intereses que están permanentemente tensionando en la vida universitaria. Y el modo de favorecer esos intereses es, por supuesto, recurriendo a la construcción y aplicación de poder. Y esto nos lleva a una cuarta característica, y es que en la universidad existen gran cantidad de fuentes de poder, existe una pluralidad de fuentes de poder. Es decir, sería errónea la idea de una estructura piramidal teniendo a un rector en su ápice, ¿no? Con la suma del poder. Esto no es así. Una fuente de poder claramente es la autoridad formal. Es decir, cuando alguien es designado rector o decano, secretario, lo que fuere, se le está asignando una autoridad formalmente y sin duda esto es una fuente de poder. Pero además de ello, como decíamos, existen otras. Los docentes, por ejemplo. Los docentes, dijimos, tienen alto prestigio en la universidad y su poder deriva de ese prestigio. Cambiar un plan de estudios, por ejemplo, no es una tarea técnica, administrativa, ¿no? Es un juego de poder. Y a veces cambiar un plan de estudio puede tardar, conozco casos que han tardado años, de modo que es una muestra clara del poder docente. También hablamos de los no docentes, que son los depositarios, decíamos, de conocimiento normativo, técnico, administrativo, y esta es su principal fuente de poder, porque en definitiva
saber lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, hablando de contratos, designaciones, licitaciones, de lo que fuere, son los no docentes. Entonces, de ello deriva una importante cuota de poder en la burocracia universitaria. Los estudiantes también tienen mucho poder en la universidad, por supuesto. En primer lugar, tienen un peso relativo en el voto que es muy importante. Puede dirimir la elección de un rector, por ejemplo. Están siempre con un peso importante en todas las decisiones importantes de los cuerpos colegiados de la universidad. Pero además de ello, los estudiantes están organizados, políticamente, manejan recursos y son muchos. Y esto les da un poder de manifestación muy importante, que puede incidir en la opinión de la comunidad universitaria o incidir en la opinión pública, ¿no? De manera que, sin duda, existe una importante cuota de poder en los estudiantes. Y podríamos seguir hablando de los gremios, ¿no? De tantos actores en la universidad, de manera que uno visualiza que con esta diversidad de intereses, con esta pluralidad de fuentes de poder, se puede prever que no siempre es fácil tomar decisiones en la universidad. Pasemos a una quinta característica y refiere a la generalidad, incluso yo diría en ocasiones ambigüedad en el planteo de los objetivos de la universidad, de los objetivos generales de la universidad, estos que suelen aparecer en los estatutos, ¿no? Como la gran misión universitaria. Y esto uno intuye, en parte se hace necesario para lograr un acuerdo unánime, generalizado, en una institución muy heterogénea. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que una de las misiones de la universidad o de sus objetivos generales es estar comprometida con el medio, bueno, es poco probable que alguien se oponga a esto. Ahora, si uno baja un nivel de decisión y dice, ¿y esto de qué manera influye en el diseño curricular? ¿De qué manera influye en las decisiones de los temas de investigación? ¿De qué manera influye en el modo como se hace extensión? Les aseguro que entramos en un terreno ya bastante más opinable e incluso conflictivo. Una sexta característica que quiero comentarles es que en la universidad se forman personas y esto la hace muy particular. Formar un profesional, un artista, un científico no supone una formación técnica focalizada, sino que además de los conocimientos específicos, formar un profesional implica brindarle en la universidad un conocimiento general, un conocimiento que le permita a ese profesional dotar de sentido a su tarea específica, brindarle un contexto. Pero además de ello, ese conocimiento general que brinda la universidad es necesario en un mundo en el que con toda seguridad ese profesional, ese artista, ese científico va a tener que actuar de modos multi, intero, transdisciplinares. Y esto requiere una visión de conocimiento más amplia. Por otro lado, en la universidad, además del conocimiento, lo que hacemos es formar personas, es decir, formar personas en valores humanistas y valores ciudadanos. Si a todo esto ligado a la formación, entendemos que el objeto de esa formación es el estudiante, quien además es parte del gobierno de la universidad. Bueno, esto hace absolutamente particular la dinámica de la universidad en la formación de los estudiantes, de modo que no podría nunca asimilarse a un proceso productivo donde el alumno sería algo así como la materia prima, o a un proceso de prestación de servicios donde sería algo así como un cliente. La formación de estudiantes, la formación de personas como objetivo de la institución universitaria es única de las instituciones de educación y particularmente en la universidad. Vamos a avanzar con una última característica. Vamos a hablar de racionalidad en la universidad. Y para ello, les voy a contar una pequeña historia.
Imaginemos dos soldados en un escenario de guerra. Es un día frío, lluvioso, y estos dos soldados están solos, parapetados, allí en una especie de trinchera. Sus compañeros yacen alrededor, están todos muertos, abatidos por el enemigo. Nuestros dos soldados están muy cansados, con frío, con hambre y muy mal equipados. Frente a ellos, a unos metros, está el enemigo, muy superior en número y muy superior en equipamiento. Nuestros dos soldados saben que no tienen ninguna chance frente a ese enemigo. De pronto uno de ellos toma su fusil, se incorpora y al grito de ¡Viva la patria! Se lanza en una loca carrera hacia el enemigo. En instantes es abatido. Cae de rodillas, finalmente de bruces en un charco de barro y sangre. Su compañero está unos metros atrás y ha visto toda esa escena. Está atónito, aterrado. Deja su pesado fusil, deja su casco, da media vuelta y huye. Y ya no le importa la patria, no le importa el enemigo, no le importa su amigo. Lo único que le importa es poder ver una vez más y abrazar a sus seres queridos. Bueno, fin de la historia. La pregunta es, ¿cuál soldado actuó racionalmente? Me encantaría discutir con ustedes este planteo. Pero como no podemos, se los digo, los dos soldados actuaron racionalmente. Porque en última instancia lo que es la acción racional es una coherencia entre un objetivo y las acciones para conseguir ese objetivo en un marco de preferencias personales. Estos soldados, entonces, suponiendo obviamente que están en pleno uso de sus facultades mentales, que nadie los está obligando, han actuado racionalmente, aún teniendo objetivos diametralmente distintos. Uno se inmola por la patria, el otro huye porque no le ve ningún sentido. Veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos comprar un automóvil y el automóvil que queremos en una concesionaria, la A, cuesta 500.000 pesos, 0 kilómetros. El de concesionaria B cuesta 550.000 pesos. El mismo vehículo, los mismos servicios, nada cambia. En uno cuesta 500, en otro, en la B cuesta 550. Y la pregunta ahora es, ¿en cuál concesionaria lo comprarían? Y no hace falta que me lo respondan. Es decir, ustedes irían a la concesionaria A, que es donde cuesta menos. Ahora bien, fíjense qué interesante planteo. No nos sorprende que dos soldados hayan actuado racionalmente, uno inmolándose, el otro huyendo. Nos parece que cada uno decide lo que quiere. Y sin embargo, cuando pensamos en el ejemplo del automóvil, yo puedo saber la decisión que todos ustedes tomarían. Y no solamente todos ustedes, que cualquiera tomaría. Es decir, he hecho una predicción. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la explicación es que en este caso particular, en donde estamos hablando de una operación económica, se aplica una racionalidad muy particular, que es la racionalidad económica. La racionalidad económica dicta que en una decisión económica siempre van a operar las mismas preferencias, es decir, vamos a preferir minimizar el costo o maximizar nuestra utilidad. Esta idea de la racionalidad económica es el basamento de la teoría económica ortodoxa. La teoría económica lo toma como axioma y a partir de allí construye toda la arquitectura de la ciencia económica. Si no existiera la racionalidad económica, se vendría abajo toda esta arquitectura científica. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda no puede funcionar si no hay un hombre económico actuando. Para los economistas, esto es un rasgo natural del hombre. Es un rasgo antropológico. Yo puedo dejarles la pregunta si creen que es así o si es una construcción cultural. No lo vamos a tratar ahora, pero me parece interesante dejarlo a un costado para que lo piensen.
El hecho es que en cualquier caso, las empresas, en el mundo capitalista en el que vivimos, actúan con racionalidad económica. No tienen otra alternativa porque necesitan la rentabilidad para sobrevivir. Es decir que en las empresas existe un criterio de demarcación de las decisiones correctas e incorrectas que es la racionalidad económica. Es decir, cuando se está por decidir algo, se tiene en cuenta la rentabilidad, el impacto económico que eso tiene. Podrá diferir si es de corto plazo, si es de largo plazo, si perdemos ahora para ganar después, pero siempre el criterio de lo correcto es la racionalidad económica, que incluso admite un análisis técnico. Bien, en la universidad esto no existe. En la universidad no existe un criterio de marcador de las decisiones correctas. El cupo, el arancel, la prestación de servicios rentados, solo por decir algo. ¿Está bien o está mal? Eso no puede definirse técnicamente, ni con ningún tipo de análisis técnico. Lo que en realidad allí entran en juego son visiones del mundo, visiones de la universidad, que encarnan en valores. Visiones que suelen ser inconmensurables, lo cual lleva a que el modo de decidir necesariamente sea político y muchas veces con la fuerza del voto. De modo que en la universidad, entonces, estamos mucho más cerca del escenario de los dos soldados que del escenario de la compra de un automóvil. Y esto es muy importante entenderlo para comprender la dinámica decisoria en la universidad. Bien, con esto vamos a dar por terminada esta unidad 1 y hagamos alguna reflexión. Hemos asistido en estos breves minutos a la complejidad de la organización universitaria y de su dinámica decisoria. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se gobierna entonces una institución con estas características? ¿Cómo se gestiona la universidad? Bueno, este va a ser objeto de tratamiento en nuestra próxima unidad. Hasta pronto.